held me back and I fell up, please don't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Hola Noriokus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a informar de los detalles avanzados de la ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, que aquí os voy a explicar el terreno de la ampliación, por dónde va a discurrir, etcétera, etcétera. Permaneced todos muy atentos, que aquí os vais a enterar de muchísimos detalles sobre el plan de ampliación del Metro de Madrid de esta línea 11, que os enseñaré también por los edificios por donde va a discurrir la ampliación. Espero que os guste muchísimo este vídeo y empezamos. Bueno, Noriokus, pues esta imagen que veis en primer lugar, que os la quería enseñar, es el fondo de saco de la línea 11 de la estación de Plaza Elíptica, que como veis al fondo de la imagen hay una pared que indica la finalización de la línea 11 por completo en este fondo de saco, que como veis en esos semáforos rojos indican la posición final de donde pueden estacionar los trenes. En esta pared, en el futuro próximo, que es muy corto, es donde va a comenzar la ampliación de la línea 11, el método de excavación y todo lo demás relacionado con la ampliación, que iría hacia la futura estación de Comillas, que sería la primera de la ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, que ahora os enseñaré en planos aparte sobre la futura estación de Comillas, que es por donde vamos a empezar, Noriokus. ¿Os gusta esta imagen? Pues espero que os haya gustado un montón y seguimos con el vídeo. Pues aquí tenéis el inicio del proyecto, que antes de enseñaros el plano con la estación de Comillas, aquí si os amplío un poquito, os enseño lo que es el inicio del proyecto, que como veis aquí está marcado el inicio del proyecto, y aquí detrás el fondo de saco existente que hay en la actualidad, que va bajo el paseo de Santa María de la Cabeza, cuando se inauguró la línea 11 entre Plaza Elíptica y Pan Bendito el 16 de noviembre del año 1998, pues hasta aquí llegaría el fondo de saco existente, que es donde empezaría la ampliación, el inicio del proyecto, en verde más clarito. Si paso a la siguiente página, veréis aquí la continuación, que aquí se ubicaría un primer pozo de ventilación. Continuaríamos la línea hasta encontrarnos con la primera salida de emergencia, que es la salida de emergencia 1, por tener en la interestación más de 1 kilómetro, que cuando las estaciones superan el kilómetro, pues hay que hacer una salida de emergencia, porque lo dice la ley, tal como os he dicho en el vídeo anterior de los detalles básicos de la ampliación de la línea 11. Continuaríamos aquí, pues como os había dicho, bajo el paseo de Santa María de la Cabeza hasta girar hacia la calle de Baleares. Pasamos a la siguiente página, seguimos bajo la calle de Baleares y aquí nos encontraríamos la estación de Comillas, ubicada en el Parque de Comillas, que va a ser reformado. Aquí estarían los ascensores, el acceso mediante escaleras mecánicas. Así es como sería la estación de Comillas, tal como veis dibujada en el plano. Una vez abandonada la estación, continuaría el túnel en línea recta. Si seguimos a la siguiente página, os enseño más. Seguiríamos aquí en línea recta, con una curva a mano derecha, que iría aquí bajo estos edificios que hay ubicados, el Colegio Público del Perú, que está aquí,
en la misma calle de Baleares, seguimos hacia adelante, cruzando la calle de Condes de Barcelona, a mano derecha nos encontramos la calle de Jacinto Verdaguer, seguimos aquí con la curva, que nos encontraríamos otra salida de emergencia, ubicada aquí en el proyecto de ampliación, y si os digo aquí el Marqués de Vadillo, que como os dije en el vídeo anterior, la estación de Comillas podría haber sido proyectada con una conexión con la línea 5 en la estación de Marqués de Vadillo, aprovechando esta conexión y la realización de ascensores en la estación de Marqués de Vadillo, creando más conexiones con el fin de mejorar los desplazamientos. La curva sigue aquí a mano derecha, bajo el Colegio Público de Concepción Arenal, cruzamos bajo el río Manzanares con la curva hacia mano derecha, seguimos a la siguiente página, nos encontraríamos con un pozo de ventilación, cruzando bajo el Parque de Madrid-Río, llegaríamos en línea recta y ya nos encontraríamos con la nueva estación de Madrid-Río, que estaría ubicada en el Paseo de las Yeserías, junto al edificio de oficinas del Parque de Madrid-Río. Una vez abandonada la estación, seguimos en línea recta, bajo el Parque de Madrid-Río. Continuamos aquí en línea recta, hasta encontrarnos una curva hacia mano izquierda. Tocaría un poco el Centro Cultural de Casa del Reloj. Nos encontramos aquí una salida de emergencia. Seguimos a mano izquierda, bajo los edificios que hay ubicados en el barrio de La Chopera, en el distrito de Arganzuela. Aquí cruzaría el túnel futuro bajo la calle de Aldea del Fresno, con la curva hacia mano izquierda. Seguimos a mano izquierda, llegaríamos a la calle de Divino Vallés, nos encontraríamos otro pozo de ventilación aquí ubicado bajo la calle de Embajadores. Seguimos hacia mano izquierda, nos cruzaríamos con la línea 3 en la estación de Delicia, junto con otra salida de emergencia en la calle de Cáceres. Y aquí ya os explicaré más adelante por qué no se ha hecho aquí la conexión. Mientras tanto sigo explicando el trazado de la línea. Estamos bajo la estación de Delicias y bajo el Paseo de las Delicias. La línea continuaría en línea recta bajo el Paseo de las Delicias, en paralelo al túnel de la línea 3, junto a la plaza de Luca de Tena. Siguiendo un poco más para adelante, ya llegaríamos a la estación de Palos de la Frontera, que aquí tendría una conexión con la línea 3, que así es como sería la estación diseñada, bajo la calle de Palos de la Frontera y bajo el Paseo de las Delicias, que los andenes de la línea 11 estarían bajo el Paseo de las Delicias. Seguimos en línea recta, bajo el Paseo de las Delicias. Tenemos una curva a mano derecha, bajo la calle de Tortosa, que nos encontraríamos otro pozo de ventilación y bombeo. Aquí ya entraríamos bajo la estación del AVE de Atocha, que aquí tenéis indicado en el plano el túnel del bypass de alta velocidad, que eso es propiedad de Renfe. Seguiríamos en curva a mano derecha, bajo el túnel de cercanías de Embajadores, bajo el túnel de Recoletos también. Continuamos a mano derecha, bajo el cercanías, nos cruzamos con la línea 1 y ya entraríamos en la estación de Atocha, que tendría correspondencia con la línea 1, que así es como estaría diseñada la estación de Atocha, bajo el Paseo de la Infanta Isabel, bajo la estación de cercanías de Atocha. Seguimos a la siguiente página. Una vez abandonada la estación de Atocha, continuaríamos a mano izquierda en línea recta. Nos cruzaríamos un poco con el túnel de la línea 1, que va un poco en paralelo. Tenemos una curva a mano izquierda, que pasaríamos por el Colegio de Virgen de Atocha y la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, para cruzarnos con la calle de Julián Gallarre. Seguiríamos en línea
recta bajo la Fábrica Real de Tapices, nos cruzaríamos la calle de Andrés Torrejón, cruzaríamos la calle de Gutenberg, que aquí tendríamos una salida de emergencia, seguimos en línea recta bajo la avenida de Menéndez Pelayo, teniendo una curva pequeña a mano derecha. Seguimos un poco en línea recta, nos encontraríamos con un pozo de ventilación en la calle de Cabanilles. Aquí nos cruzamos con la calle de Juan de Urbieta en el túnel proyectado. Continuaríamos en la calle de Astao, cruzando estos edificios que hay por debajo. Nos cruzaríamos la calle de Sánchez Bazcaitegui, que aquí estaría ubicada otra salida de emergencia. Seguimos en línea recta y ya finalizaríamos con la estación de Conde de Casal bajo la avenida del Mediterráneo, que tendría una conexión con la línea 6 y el túnel que va hacia la carretera de Valencia, que hay que salvar. Aquí ya sería el final de línea en esta primera fase del proyecto. Finalmente, este sería el fondo de saco que iría bajo la carretera de Valencia. En el siguiente plano tenemos una línea recta encurvada hacia la izquierda, que aquí tendríamos otra salida de emergencia y pozo de bombeo que irían bajo el colector del arroyo del Abroñigal. Seguimos aquí a mano izquierda y este sería ya el fondo de saco final, con el pozo de ventilación, con la línea orientada hacia la estación de Vinateros, que ya os explicaría en futuros vídeos cuando salga el proyecto cómo consistiría el futuro trazado de continuidad. Y ahora sigo en el siguiente clip que os cuento más detalles. Bueno, pues como os habréis fijado, ya os he enseñado el terreno de la ampliación de la línea 11, por donde va a discurrir. Hay que prestar muchísima atención, sobre todo para los vecinos que os veáis afectados, de que estéis muy pendientes de cualquier anomalía que pudiese aparecer en las viviendas, que esto os viene muy bien saberlo para los afectados. No vaya a ser que vaya a pasar como ha pasado con la línea 7 del Metro Este. Siempre hay que estar en alerta ante cualquier anomalía que haya en las casas, en los edificios, etcétera, etcétera, que aunque esté redactado el proyecto, nunca se está exento de que haya problemas, y de ahí pues que los afectados estéis en guardia de cualquier problema que pudiese aparecer en los edificios y en las casas. Sigo adelante con más detalles sobre el proyecto, que ahora os voy a enseñar con qué método se va a construir el túnel. Bueno, pues como os decía, que ahora os voy a explicar el trazado de la ampliación con el método del túnel en el que se va a construir. Como habéis visto antes, aunque hay muy poca variación, es exactamente lo mismo. Este sería el inicio del proyecto y aquí a la izquierda el fondo de saco existente bajo el final del paseo de Santa María de la Cabeza, en el lateral del sentido contrario. Y bueno, pues aquí es donde empezaría el proyecto. Aquí estaría el pozo de ventilación. Aquí indica que se construiría con el túnel del método belga, que aquí no se metería la tuneladora, debido a la cantidad de edificios que hay ubicados en este barrio, que es el barrio de Comillas, del distrito de Carabanchel. Aquí estaría la salida de emergencia. En la siguiente página vemos la continuidad de la línea bajo la calle de Baleares. Aquí hay una errata, que aquí se han equivocado, que lo que está marcado en rojo es con método belga, que no le hagáis caso porque esto es una errata. Aquí es donde estaría la estación de Comillas. Una vez abandonada la estación de Comillas en sentido Conde de Casal, aquí iniciaríamos la tuneladora. Pues aquí seguiría la tuneladora en una curva a mano derecha, tal como os he enseñado, que os voy enseñando todo el planito para que lo veáis. Seguimos aquí en esta línea en dirección hacia Madrid-Río, que aquí continuaría la tuneladora, que esto ya os he explicado antes por dónde transcurriría la línea, el pozo de bombeo y de ventilación.
Aquí tendría una rampa de acceso, que esto sería una rampa para el acceso mientras duren las obras, me imagino. Y ya llegaríamos a la estación de Madrid-Río, seguiríamos en método de tuneladora, bajo el barrio de la Chopera para ir hacia Palos de la Frontera. Esto es la continuidad, es todo en tuneladora, la salida de emergencia tal como os he enseñado antes. Seguimos aquí con la tuneladora, bajo la estación de Delicias, os explicaré ahora en breve por qué nos ha hecho aquí la correspondencia. Seguimos con la tuneladora aquí ya en línea recta, bajo el Paseo de las Delicias y la Plaza de Luca de Tena. Ya llegaríamos a la estación de Palos de la Frontera, que como os había dicho, tendría conexión con la línea 3, que ya os he enseñado antes. Seguimos aquí con la tuneladora. Llegamos ya a la estación de Atocha, en correspondencia con la línea 1. Ya bajo el Colegio de Virgen de Atocha y la Basílica de Atocha. Y bajo la Real Fábrica de Tapices, seguiríamos aquí con la tuneladora. Tal como os estoy aquí enseñando, si lo veis, es exactamente lo mismo que os he enseñado antes. Y aquí ya estaría la estación de Conde de Casal, en correspondencia con la línea 6. El fondo de Saco, que es también con tuneladora. Finalmente, lo que os había enseñado antes, el pozo de la estación de la tuneladora, que terminaría aquí con la futura continuidad hacia Mar de Cristal, pero antes en Vinateros, que eso ya os explicaré en próximos vídeos. Sigo en el siguiente clip y os cuento más detalles. Como habéis visto, la mayor parte de la ampliación va a ir con tuneladora. Alguno de vosotros se estará preguntando, ¿y cómo es que se hace con tuneladora con la cantidad de edificios que hay? Es una pregunta que yo no sabría responderos, eso lo saben más los ingenieros, que son los que entienden, pero por lógica y un poco de sentido común, me llamaría un poco la atención que fuese todo con tuneladora bajo los edificios que hay. Para que se tenga que meter una tuneladora hay que hacer muchísimos estudios, habrá pasado los estudios pertinentes, con controles muy estrictos para proyectar la tuneladora, ya que las ampliaciones de hoy en día se construyen con tuneladora porque es el método más rápido, constructivo que hay ahora en este momento, más que con el método belga, ya que si se construye con el método belga y pico y pala, pues se tardaría muchísimo más en hacer la ampliación, pero como ya sabéis que a la hora de meter una tuneladora, y si hay muchos edificios que pasan por debajo, a la hora de salvarlos hay que hacerlo con mucho detenimiento y mucho estudio, porque son mucho tiempo de estudios los que hay que hacer a la hora de redactar un proyecto, y de ahí pues que se haya estado trabajando 3 o 4 años en redactar el proyecto, porque esta es una gran ampliación de la línea 11 la que se va a hacer, por eso se la llama una gran ampliación, porque requiere muchísimos estudios al meter una tuneladora en la mayor parte del trazado, y ya veremos a ver con el tiempo si no hay ningún inconveniente, que con el tiempo todo se irá viendo. Ahora os voy a explicar lo del Paseo de las Delicias y lo de la estación de Delicias, el por qué no se ha proyectado en hacer la correspondencia en esa estación y se ha hecho en Palos de la Frontera. Seguimos adelante, ¿no, Heliocus? Mirad el plano, que aquí, como veis, está muy profunda la ampliación de la línea 11, todo lo que hay que salvar del túnel existente de la línea 3, lo que dificulta que aquí se haya podido proyectar la correspondencia en la estación de Delicias y se haya realizado el proyecto en Palos de la Frontera, la conexión con la línea 3, porque el método en el que se van a construir las estaciones pues no ha sido viable en el proyecto proyectar la correspondencia en Delicias, y esto es por un motivo, porque habría que construir la estación en caverna en lugar de hacerla entre pantallas, si no me equivoco que es
cómo la van a hacer, la correspondencia con la línea 3 en Palos de la Frontera y tal como he visto los diseños 3D, que ahora os enseñaré posteriormente. Pues aquí no se ha podido proyectar la correspondencia en Delicias, por lo que os he dicho, porque habría que construir la estación en caverna, por lo profunda que va hasta la ampliación de la línea 11, salvando los edificios que hay en el exterior y el túnel de la línea 3. Si os enseño aquí la siguiente página, pues aquí veréis la estación de Delicias, veis aquí lo profundo que estaría con la pendiente, aquí veis el túnel. Si os fijáis aquí, que ahora os lo amplío más, pues aquí lo veis lo profundo que está. Pues esto es lo que pasa, y de ahí que no se haya podido hacer la correspondencia. Luego, a medida que se va subiendo, va estando más recto, no pillaría el túnel de lo que es ni cuesta arriba ni cuesta abajo, aquí en Palos de la Frontera, porque como veis aquí, en dirección Plaza Elítica, el túnel es cuesta abajo. Por lo que os he dicho, por la profundidad que hay. Y nada, y esto ya sería de Palos de la Frontera hacia Atocha, que como veis, el túnel iría un poco cuesta arriba, pasando por debajo de un colector y de unos túneles de Renfe. Y es lo que os he enseñado. De ahí que no se haya podido hacer la correspondencia en la estación de Delicias, por lo que os he estado comentando, ya que si se hubiese hecho la correspondencia en Delicias y se hubiese construido en Caverna, se tardaría muchísimo más en hacer la ampliación, y para tardar lo menos posible en hacer la ampliación, de ahí que hayan proyectado la correspondencia con la 3 en Palos de la Frontera, sabiendo vosotros el motivo por el cual no se ha hecho en Delicias y no ha pasado el estudio. Sigo adelante, que ahora ya os enseño cómo quedarían las estaciones una vez terminada la ampliación, y os enseño también las estaciones en 3D diseñadas en el proyecto. Bueno, pues esta sería la estación de Comillas, que una vez terminada aquí en la calle de Baleares tendría templete de acceso a la estación con las escaleras mecánicas y las escaleras normales. Aquí tendría un ascensor de calle vestíbulo, los servicios de la estación, entrada de equipos de subestación, extracción de subestación, entrada y de salas condensadoras, entrada de presurización, ventilación, todo lo que tendría la estación, que estaría aquí ubicada bajo el parque de Comillas. Esta es la estación de Madrid-Río, bajo el paseo de las Yeserías, que aquí estaría el templete de acceso a la estación, aquí estarían los ascensores. Luego aquí las características de la estación, las salidas de emergencia, la ventilación, compensación, todo lo demás. Esta sería la estación de Palos de la Frontera en conexión con la línea 3. Aquí estaría el ascensor calle vestíbulo, otro ascensor calle vestíbulo, la salida de la línea 3 de lo que es actualmente. Todo esto es de la línea 11, luego aquí compensación línea 3, ventilación línea 3, compensación, ventilación e inmersión, bueno, todas las características técnicas de la estación. Esta es la estación de Atocha. Aquí estaría lo que es el ascensor de calle vestíbulo, la salida aquí a mano izquierda, el acceso de siempre en Paseo de la Infanta Isabel y todas las características técnicas de la estación. Y por último ya la estación de Conde de Casal en correspondencia con la línea 6. Aquí en el medio estaría el futuro intercambiador y los ascensores estarían ubicados por toda la estación. Y nada, pues ahora os enseño las estaciones en 3D. Bueno, pues esta es la estación de Comillas en 3D. Al entrar nos encontraríamos aquí la entreplanta, que si os amplío un poquito, así sería la estación, que este diseño en 3D es como sería la estación cuando esté terminada, el vestíbulo. Luego aquí os enseño el preandén, antes de llegar al andén, que así sería la estación. Y por último, el andén de la estación, que aquí les ha salido un poco oscuro, que lo podían haber hecho más clarito. Y bueno,
Pues así es como quedaría la estación de Comillas, tal como os estoy enseñando. Seguimos con la estación de Madrid-Río. Este sería el vestíbulo de la estación de Madrid-Río, tal como veis aquí, que seguro que os estará encantando un montón, que a mí me está gustando un montón verlo en 3D diseñado. Aquí tendríamos el preandén con el nombre de la estación de Madrid-Río. Y este sería el andén de la estación de Madrid-Río. Ahora el de Palos de la Frontera, en conexión con la línea 3, que este es el vestíbulo de la línea 11, con las máquinas expendedoras, los tornos. Este es el vestíbulo intermedio, ya veis lo grande que sería la estación de Palos de la Frontera. Yo diría que la van a convertir en una macroestación, porque sería una macroestación, tal como estáis viendo en 3D. El preandén y el andén con la estación Palos de la Frontera, tal como veis aquí les ha salido un poquito regulinchi el diseño en 3D en cuanto al brillo y la luminosidad. Y ahora os enseño la estación de Atocha en correspondencia con la línea 1, que empiezo aquí enseñándoos el vestíbulo. Aquí estaría la parte del vestíbulo que se bajaría hacia el preandén, que sería también otra macroestación, tal como estáis viendo. Y aquí el andén de la estación de Atocha, que ahora es Atocha a secas, no Atocha Renfe, por la liberalización de los trenes, que ahora operan más compañías aparte de Renfe. Y así es como sería la estación de Atocha. Ya terminaríamos con la estación de Conde de Casal. Este sería el vestíbulo, que veis aquí qué pedazo de vestíbulo. Esta sería la conexión con la línea 6, que aquí les ha salido mal el diseño en 3D, que no le han dado brillo ni luminosidad apenas. Este sería el preandén. Y aquí estaría el andén con la estación de Conde de Casal, que veis qué pedazo de andén van a hacer, que es una completa pasada, que aquí se ve un poco regulinchi, le podían haber dado más brillo y luminosidad. Y nada, esta sería la ampliación de la línea 11. Sigo adelante para finalizar el vídeo. Pues ¿qué os ha parecido todo, Noeliocus? Estoy convencido de que os habrá gustado un montón este videazo, porque este es un videazo super guay, más que el anterior por ser un poquito más largo y haberos enseñado los detalles avanzados del proyecto, con los planos del terreno de la ampliación de la línea 11, las estaciones en 3D, cómo va a ser el tramo, si con método belga o con tuneladora, que casi todo el tramo será con tuneladora. En la mayor parte de la ampliación se van a tener que meter inyecciones en los edificios, que ese tipo de inyecciones es para que no ocurra nada extraño en los edificios y en las casas, evitar las menos molestias posibles durante la ejecución de la ampliación, y veremos con el tiempo cómo va evolucionando la ampliación, nada más que comiencen las obras y se empiece a trabajar con la obra civil, que es el túnel de construcción, que sería la parte civil de la obra de ampliación. Le dais un buen like si estáis muy conformes, os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita para que recibáis las notificaciones de mis vídeos. Muchísimas gracias por haber visto este videazo con la ampliación de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, porque saber esta información que os he dado es muy importante. Primero, porque tenéis derecho a conocer la información de las ampliaciones del Metro de Madrid, y también tenéis derecho a saber si los que vivís en las zonas afectadas os podréis ver afectados
o no, que esto es ideal para los afectados por donde va a transcurrir la ampliación de la línea 11 en los edificios que se van a ver implicados en la ampliación una vez que se empiece a trabajar en el túnel de construcción Noiliocus. Sois lo mejor formando esta comunidad cuando uno entra nuevo en el canal, que eso me hace muchísima ilusión que vengáis nuevos, sigáis confiando en mí, que el canal se haga cada vez más grande. Nos vemos en los siguientes vídeos del canal con más novedades en los transportes públicos de Madrid y un fuerte abrazo para todos vosotros, Noiliocus. Os quiero muchísimo. ¡Chao!